dos charlas, esta, y voy a ir saltando cuando haga comentarios en el caso sobre, pues voy a ir saltando a lo que llamamos el anexo a esta charla. Bien, no voy a entrar, ya me han escuchado varias veces con historia, no voy a entrar en historia, pero quería enfatizar en algo en esta lista de nombres. Los polinomios ortogonales se van fomentando la teoría de polinomios ortogonales a la vez que se va estructurando el análisis matemático entre fines del siglo XVIII y el siglo XIX. Por eso tenemos el bloque azul que fácilmente ustedes reconocen. Ahí Euler, desde Euler hasta Lebesgue, Riemann, Cauchy. O sea, aquí se están desarrollando las bases, el mismo Dedekind con sus cortaduras para fundamentar la noción de número real, el análisis complejo de Cauchy, la aritmetización de Weierstrass, todos los trabajos sobre serie de Fourier que hizo Dirichlet, porque recordemos muy bien que Fourier tenía una grandísima intuición, pero casi todo lo que hizo era carente de fundamento. O sea, había que estructurar toda una teoría, y es ese el origen de la integral de Riemann, de los métodos de integración que conocemos, y luego el perfeccionamiento de Lebesgue. A la vez que eso está sucediendo, el bloque rojo que aparece a la derecha de la pantalla, pues van surgiendo, se van aplicando resultados del gran momento, la gran revolución industrial provocada por la máquina de vapor. Aparecen muchos problemas, y estos problemas, digamos que generalmente son problemas que tienen que ver con ecuaciones diferenciales, comienzan a buscar solución, y se amplía la noción. El mismo Dirichlet da la primera definición de función en el sentido, digamos, moderno, muy parecido a como nosotros la conocemos, y aquí empiezan a aparecer toda una serie de funciones llamadas especiales para diferenciarla de las funciones elementales que ya eran bien conocidas. El objetivo de esta transparencia es que el bloque azul es lo que ustedes están haciendo en el doctorado. Es muy importante el curso de análisis real 1 y 2 de los profesores Yamilé y Wilfredo, lo que están viendo en análisis funcional. Cuando trabajamos en polinomios ortogonales estamos en un encuentro de distintos caminos, y digamos que en las bases fundamentales están el análisis real, el análisis complejo y el análisis funcional. Por eso es muy importante, y como yo le decía a Milané hace un tiempo, si en una maestría en algo tienes oportunidad de dar algunas asignaturas, es muy importante, porque estás retomando esos contenidos, estás perfeccionando, estás afianzando conocimiento. Y luego debajo en verde, la lista del bloque de lo que es la teoría estándar de polinomios ortogonales, donde fundamentalmente, sobre todo, resaltar el trabajo de Segó y de Jacob Chohab, que no conseguí una foto de él y por eso no aparece en la lista, pero es el primero que escribió un libro de polinomios ortogonales en una editorial francesa que le estableció una cierta limitación digamos, de número de páginas, y luego él es el que motiva a Segó a escribir este magnífico libro que sigue siendo un clásico hoy en día sobre polinomios ortogonales. Prácticamente después de Segó, los polinomios ortogonales pues pierden interés. El libro de Segó lo resume casi todo, hasta que el ordenador, de nuevo, o sea, la aparición del ordenador en la informática hace que a partir de la década del 60 del siglo pasado, de nuevo, haya un boom por retomar todos estos aspectos que tienen que ver con aproximación, ortogonalidad y temas afines. Esto que ven en esta transparencia, digamos que esa en el siglo XIX es la gran explosión de las funciones elementales. La gran explosión de las funciones elementales de las funciones especiales, disculpen, la gran explosión de las funciones especiales que aparecen en muchos problemas. Y dentro de ellos, conocido como
los polinomios ortogonales clásicos que aparecen debajo en este recuadro amarillo. El bloque de la derecha, ¿por qué polinomio? Yo recuerdo la primera vez que iba a Dominicana, Ignacio me decía que hablando sobre los temas que, o sea, con las personas de allá, sobre los temas, la gente, pero polinomio, se trabaja polinomio. Y entonces fue la primera vez que yo redacté esto, ¿por qué polinomio? ¿No? Esencialmente, fíjense que lo primero y la gran motivación en el 19 era el teorema de Weierstrass, o sea, que toda función continua en un intervalo se puede aproximar en norma uniforme, que es la más potente, la más fuerte. Se puede aproximar por polinomio. O sea, esto, digamos, tenía una gran relevancia y en análisis numérico, pues claro, cuando trabajas con convergencia uniforme tienes resultados muy sólidos, porque o sea, el tema de aproximación garantiza no solo que nos acerquemos a la función, recuerden, por ejemplo, el polinomio de interpolación básicamente lo que hace es como la máquina de costura, o sea, sube y baja para aproximar la función. Por tanto, en cuanto a su derivada, en cuanto a la forma de la función, no se parece mucho. Pero ya si tienes aproximación uniforme es otra cosa. Los polinomios tienen también la ventaja que son básicamente como nuestro sistema de numeración. Lo único que en lugar de expresarlo en base 10, pues lo expresamos las cantidades en base X. Y esto facilita el cálculo de errores, la determinación de errores, de precisión de los cálculos que nosotros hacemos. Y la tercera, ahí aparece mucho más, y la tercera que está en rojo, es que en la era del ordenador, y es el gran boom de tal como nosotros lo conocemos, el ordenador tal como nosotros lo conocemos, los polinomios, exceptuando operaciones lógicas, son, y los cocientes de polinomios, son las funciones más generales que se pueden evaluar directamente con el ordenador. Es decir, yo me voy a aproximar con exponenciales. Muy bien, pero ¿y cómo vas las exponenciales? No las calcula el ordenador ni la calculadora de mano que tenemos. Lo que tenemos son aproximaciones de esos valores. Entonces, esencialmente nos quitamos ese paso de utilizar funciones desde el punto de vista numérico, trigonométricas o exponenciales, y utilizar los polinomios directamente para tener un mayor control de error. A partir, y ahora estoy abajo en el bloque de la izquierda, a partir de la teoría clásica que aparece en amarillo, esencialmente dos matemáticos, Stirling y Chebyshev, comienzan a notar toda una serie de regularidades. Los polinomios ortogonales clásicos, como veremos en un momento, son soluciones a una ecuación diferencial. Se puede, la derivada de un polinomio ortogonal clásico es como se llama, es un polinomio de nuevo ortogonal, satisfacen fórmulas de recurrencia, satisfacen fórmulas de ortogonalidad, o sea, tienen muchas ventajas. Y bueno, ¿cómo se puede extender esa teoría? Son Chebyshev y Stirling los que comienzan justo a dar este enfoque un poco más general. De ahí luego, el caso de Chebyshev, que estaba muy interesado en los polinomios que son extremales con respecto a una norma, por eso aparece el bloque azul de polinomios extremales. Y a la izquierda, que va a tener cierto protagonismo en esta charla, tenemos los polinomios que son generados por relaciones de recurrencia. Todo eso en un sentido clásico, son clases mucho más generales. Lo que sucede es que los polinomios ortogonales, pues estándar, son generados por fórmula de recurrencia y también son extremales con respecto a la norma generada por el producto escalar con respecto al que son ortogonales. Y luego, a partir de, aunque hay siempre vestigios antes, pero en la década del 80 del siglo pasado se obtuvieron resultados y se desarrollaron técnicas muy interesantes para el estudio de los polinomios ortogonales, y ya en la década del 90 pues hubo un boom de la ortogonalidad no estándar y las extensiones de la ortogonalidad a la que yo me voy a referir usualmente aquí durante la charla a dos: la ortogonalidad con respecto a operadores diferenciales y la ortogonalidad de tipo sobre. Bien.
Vamos a los polinomios ortogonales clásicos. Los polinomios ortogonales clásicos son una familia de funciones muy identificadas. No quiero, no digo que esto, desde el punto de vista de polinomios, aquí hay muchos resultados, hay muchas cosas estudiadas. Recomiendo el clásico de Sego, pero pueden revisar el libro de Ismail, que aparece como referencia debajo también, que contiene, pues, bueno, los resultados más recientes con respecto a polinomios ortogonales clásicos. Recientemente escuchamos una charla del profesor Wilfredo, a la que asistieron muchos de ustedes, estaban presentes, y recuerdan ahí cómo en el caso del análisis armónico, él enfatizaba el caso Jacobi, el caso Laguerre, el caso Herbit, de extensión. O sea que este tipo de cosas sigue teniendo interés, quizás no tanto dentro de la teoría de polinomios ortogonales, porque las propiedades relativas de la ortogonalidad son bien conocidas, pero hay otras áreas donde hay un gran impacto de este tipo de ortogonalidad. Básicamente, en R son tres clases de familia. Los polinomios de Jacobi, que son ortogonales con respecto a medidas de este tipo que les he marcado en amarillo, el -1, 1. A casos particulares, si el alfa y el beta son iguales, estamos en el caso Hegenbauer. El caso Legendre, que es la ortogonalidad con respecto a la medida de Lebesgue, que fue la primera clase de polinomios ortogonales que estudió Laplace asociado con el movimiento de los planetas, cuando digamos que en ese momento que acabo de mencionar, los recursos que habían hasta fines del siglo XVIII ya no alcanzaban para los problemas mencioné relacionados con la revolución industrial que produce la máquina de vapor, pero también toda una serie de problemas de tipo astronómico relacionados con la navegación, que ya se necesitaban nuevos resultados. Y es Laplace, aunque me parece que ya antes Lagrange había utilizado algunos de estos. Jacobi es el que generaliza, y en los clásicos no son precisamente los polinomios de Legendre, sino los polinomios de Chebyshev. Polinomios de Chebyshev que corresponden al caso en que alfa y beta son iguales a -1, Chebyshev de primer tipo, alfa beta igual, menos un medio, alfa beta igual a un medio, los Chebyshev de segundo tipo. Todos son casos particulares de los polinomios de Jacobi. Luego, con medidas soportadas, ya no con soporte acotado, uno dice, bueno, -1, 1. Bueno, pero ¿y si es en -20, 45? Eso simplemente es un rescalamiento. Si hacemos un rescalamiento en X y lo evaluamos en un polinomio, sigue siendo un polinomio. O sea, el rescalamiento no cambia la naturaleza de la función. Por eso, esencialmente, la ortogonalidad, digamos que cuando decimos sobre compacto de R, en dependencia del interés, del enfoque que se le dé, el intervalo siempre se escoge -1, 1, que al ser simétrico simplifica mucho los cálculos, y otras veces 0, 1. Otras veces medidas soportadas en el intervalo 0, 1. Pero eso lo podemos hacer en cualquier intervalo. Por tanto, normalmente en la teoría no se habla, no, desde A hasta B, donde A y B son números reales, sino se cogen expresiones concretas, que son -1, 1, 0, 1, para el intervalo donde se va a definir la medida, y en cualquier otro intervalo, pues lo que se hace es rescalamiento. Bien. Ya el caso no acotado, es decir, el primero, cuando trabajamos con soporte en 0 más infinito, es decir, que aquí estamos hablando de ortogonalidad con respecto a este peso que he marcado en amarillo, y más abajo el caso de la ortogonalidad Hermite sobre toda la recta real. Piensen que los polinomios, o sea, el objetivo aquí en estas expresiones, el e a la menos x y el e a la menos x al cuadrado, aquí e a la menos x porque x está entre 0 e infinito, es positivo y no hay ningún tipo
de dificultad. Y en el de abajo, en el caso Hermite, pues ahí en el caso Hermite ya como podemos tener x puede alcanzar valores negativos es a la menos x al cuadrado. Fíjense que esa prácticamente mata el hecho de que la integral pueda, o sea, ser una integral impropia que tenga límite infinito, porque el polinomio puede crecer, pero la exponencial siempre está matando ese crecimiento y hace que tenga sentido esa integral. Aquí están los clásicos Jacobi, los polinomios de Laguerre. En esta fórmula, fíjense que es a lo que me refería, son soluciones de una ecuación diferencial. Los únicos, es una caracterización. Los únicos que son ortogonales con respecto a una ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes polinomiales son los polinomios ortogonales clásicos. Es decir, que solo están los Jacobi, los Laguerre y los Hermite. Su derivada, de nuevo, es un polinomio, tiene una expresión explícita y son ortogonales. Bien. La teoría estándar, entonces, consiste en que consideremos que tenemos una cierta medida en el caso de que no esté acotada el soporte de la medida, vamos a pedir de que sean integrables las potencias, cosa que en el caso de Hermite lo hacíamos porque era e a la menos x al cuadrado, lo que acabo de hablar, que cualquier crecimiento de los polinomios, esa exponencial lo elimina, ¿no? Lo elimina. La palabra estándar se utiliza no solo, que este es el caso clásico de ortogonalidad con respecto a una medida, pero la palabra estándar se utiliza cuando el producto de x por p por q, este es producto escalar, este es producto algebraico, x por p por q, es igual a p por xq. Es decir, que si yo tengo aquí x multiplicando a p, esa x yo se la puedo asociar a q. Y uno dice, bueno, pues mira, eso puede parecer una tontería. Pero por ejemplo, en otros tipos de ortogonalidad, como es en el caso Sobolev, cuando yo tengo derivada, está claro que si yo tengo la derivada de xp por la derivada de q, aquí en esta expresión, la derivada de x por p, y eso multiplicado por la derivada de q, eso no es igual a la derivada de p multiplicada por la derivada de xq. Es decir, que ese intercambio de la x que la tenía asociada a p, pasársela a q, eso no es posible en este tipo de ortogonalidad. Así que entonces se pierde lo que va a ser la clave, la llave de uno de los resultados más importantes para la ortogonalidad estándar, y es que los polinomios ortogonales en el sentido clásico satisfacen una relación de recurrencia a tres términos. Bien, bueno. Entonces, como siempre, tenemos hay muchas familias, porque está claro que si yo tengo una familia de polinomios que P sub n, que al multiplicarlo por xk, el polinomio P sub n de grado n y xk de grado a los k entre 0 y n menos 1, que eso sea 0, pues si un polinomio lo cumple, 5 por ese polinomio, 10 por ese polinomio, cualquier constante por ese polinomio lo cumple. Ahí hay dos clases fundamentales. Una que es la que llamamos los ortonormales, y es cuando la norma que proviene del producto escalar, como lo que aparece arriba, es 1, los ortonormales, y que conocemos muy bien de cualquier curso de series de Fourier, que juegan un papel muy importante. El hecho de que la norma sea 1 simplifica mucho, porque en primer lugar en los coeficientes de Fourier, pues los denominadores son.
Y los otros son los polinomios mónicos. Polinomios mónicos que son los que el coeficiente de la potencia de mayor orden es igual a 1. Así que casi todo se juega en un campo donde tengo esos dos tipos de normalizaciones. Cuando hablamos de polinomios ortogonales clásicos, hay normalizaciones propias de ellos. Si ustedes miran el libro de Segó, no aparecen las propiedades esenciales ni para ortonormales ni para mónicos, sino aparecen con unas normalizaciones especiales porque en el caso de los polinomios ortogonales clásicos tienen una forma explícita que, digamos, en el caso de Chebyshev prácticamente son ejercicios de trigonometría, probar las propiedades que aquí vamos a ver con un carácter mucho más general, y lo que se hace es aprovechar esa representación para entonces simplificar las fórmulas que aparecen. Escribirlo en términos de ortonormales o de mónicos, pues hace que aparezcan fórmulas con muchos más coeficientes, fórmulas mucho más complejas que las que aparecen utilizando las normalizaciones, digamos, particulares que se utilizan para cada una de esas funciones. El problema, bien, existencia y unicidad. Existencia y unicidad, es decir, cómo yo puedo garantizar que existen a una medida esos polinomios. Hay una variante clásica muy utilizada siempre y cuando esto que está aquí sea un producto interior, es decir, que sea definido positivo, una forma bilineal definida positiva, y es la siguiente, es el Gram Schmidt, el mismo que damos en todos los cursos de álgebra lineal, que me sirve para definir una sucesión de vectores ortogonales y luego dividiendo entre la norma, pues los convierto en ortonormales, es decir, todos con norma 1. Y la segunda variante consiste en, muy bien, pues si yo estoy buscando ortogonalidad y como vimos aquí, y ahora me refiero a esta forma de expresar la ortogonalidad, pues está claro que si a mí me pregunta, estos son ecuaciones, y si a mí me pregunta aquí, yo lo único que me hace falta para saber quién es este polinomio es quiénes son sus coeficientes. Los coeficientes son las incógnitas. Bien, y ahí tengo entonces un sistema lineal de n más 1 ecuaciones con n incógnitas. N más 1 incógnitas con n ecuaciones. Un polinomio de grado n tiene n más 1 coeficiente. Entonces, claro, ese es un sistema que está sobredeterminado y eso juega con toda esta posibilidad de decir, bueno, yo ese parámetro del cual depende la solución lo voy a fijar garantizando que sea mónico o lo voy a fijar garantizando de que sea ortonormal. Estas son las dos variantes. A veces cuando uno ve esto dice, hombre, qué cosa más elemental, qué cosa... No, no, no. Esto tiene su importancia por lo siguiente. Piensen, por ejemplo, en el caso de la ortogonalidad con respecto a operadores diferenciales. La ortogonalidad con respecto a operadores diferenciales, esto es un operador diferencial, bien, o sea, esta va a actuar sobre una función y la késima derivada la multiplica por este coeficiente. Este tipo de ortogonalidad consiste en lo siguiente. El polinomio ortogonal con respecto al operador diferencial es Q sub n, que es aquel que al actuar el operador sobre Q sub n multiplicado por P sub n, eso es igual a 0. Desde K igual 0 hasta n menos 1 o para polinomios de hasta grado n menos 1. Observen que aquí yo no puedo, o sea, el operador actuando sobre P no se lo puedo pasar a Q. No es el caso de ortogonalidad estándar en que el producto de P por Q es lo mismo que el de Q por P, porque esto no es un producto escalar. Así que, por ejemplo, cosas como Gram Schmidt para garantizar la existencia de este tipo de polinomio no me sirven. Hay una
requerimiento obvio. No puede ser cualquier operador diferencial. Tiene que ser un operador diferencial que al actuar sobre un polinomio de grado n me devuelva un polinomio de grado n. Vamos, en virtud del tiempo, vamos a pasar a un ejemplo muy simple. Aquí, esto yo se lo voy a colocar. Tiene los trabajos de Jorge, que él estuvo desde allá, desde Río de Janeiro, intentando conectarse. Se había despertado temprano. Y digo, bueno, no te preocupes, tú acuéstate y luego te pasamos el vídeo. Bien. Aquí una cosa muy interesante es la siguiente. Vamos a suponer que el operador al actual lo que hace es, aquí está dependiendo de este ZY, que es fijo de Z menos ZY por, por la derivada de Q sub n más Q sub n. ¿Bien? Lo cual significa que esto es lo que quiere decir que sea ortogonal. Claro, si esto ocurre, un polinomio, este que he marcado en amarillo, independientemente, o sea, el operador actuando sobre el polinomio me da un cierto polinomio. Ese polinomio, en este caso de este operador particular, obviamente tiene que ser el polinomio ortogonal, porque es el que cumple esa condición que aparece en esa línea. Por tanto, eso quiere decir que el operador actuando sobre él tiene que ser igual a n más 1 por Ln. Y esto es interesante porque en las ecuaciones diferenciales de los clásicos, lo que me aparece aquí, lo que me aparece es otro el operador, pero lo que me aparece aquí es el mismo polinomio ortogonal clásico. Es decir, que los polinomios ortogonales clásicos son las autofunciones o las funciones propias, como os guste llamarla, de ese operador diferencial. Y esto hace una generalización de esa idea. Ahora este no es Q, sino este es el polinomio que es ortogonal a la medida, que además en casos particulares como este es muy interesante, porque fíjense que lo que estoy diciendo aquí es que lo que voy a estudiar son las primitivas del polinomio ortogonal. O sea, este que he marcado en amarillo es un polinomio que al derivarlo me da n más 1 por el polinomio ortogonal. Por tanto, tiene interés, dado un polinomio, estudiar sobre todo los ceros de sus primitivas. Fíjense que ustedes conocen muchos resultados dado un polinomio donde están sus puntos críticos, ¿verdad? El teorema de Lucas está en la envoltura convexa del conjunto de sus ceros. Y luego se hay muchos resultados como el de los círculos de Jensen o el teorema de los tres círculos de Walsh. O sea, hay muchos resultados, pero hacia arriba no. Porque recuerden que cuando integramos, agregamos una constante arbitraria y este ZY lo que hace es definir quién es esa constante arbitraria, porque esta que está en amarillo no es una primitiva cualquiera, es la primitiva que se anula en ZY. Bueno, ahí en ese sentido que no hay ortogonalidad con respecto a un producto escalar, sí con respecto a una forma bilineal que no es simétrica, pues esos problemas tienen interés y les doy esa referencia. Ahora bien, en el caso Sobolev, pues esto sí es un producto interno. Y aquí bien para definirlo podríamos utilizar Gram-Schmidt. Con esto lo que quiero aclarar es que estas dos variantes, las dos son importantes. Si yo lo que tengo es ortogonalidad con respecto a un producto interior, a un producto escalar, mira, perfecto, puedo usar Gram-Schmidt y siempre tengo el sistema lineal de ecuaciones. Pero hay distintos tipos de extensiones de la noción de ortogonalidad, donde la ortogonalidad no es con respecto a una forma bilineal definida positiva, sino con respecto a una forma bilineal mucho más general. El ejemplo de ortogonalidad con respecto a operadores diferenciales. Bien, los polinomios ortogonales pues son mínimos en la norma de ortogonalidad. Eso no es más que una consecuencia del teorema de Pitágoras. Voy a aprovechar para adelantar y no pasarme de los 50 minutos. Así que son extremales, son el mónico, recuerden que estoy fijando el mónico,
es extremar, es el que tiene menor norma. Norma generada por el producto escalar con el cual ellos son ortogonales. Segunda propiedad interesante, los ceros de un polinomio ortogonal en el sentido estándar están todas en la envoltura convexa del soporte de la medida, es decir, el menor convexo que contiene, en este caso como es en R, el menor intervalo que contiene al soporte de la medida. Y la demostración es algo que se repite en distintos contextos donde en lugar de ortogonalidad lo que aparece es cuasi ortogonalidad, y la voy a comentar. Lo primero es, bueno, ¿existirán ceros en el soporte? Claro, por ortogonalidad esta integral es cero y la medida es positiva. Claro, si la medida es positiva, pues esta tiene que cambiar de signo. O sea, P sub n tiene que cambiar de signo. Porque si no cambia de signo, esta integral es positiva o esta integral es negativa. Pero no puede ser cero. O sea, la suma de números positivos siempre es mayor o igual que cero y la suma de números negativos menor o igual que cero. O sea, que ahí no tengo alternativa. Por tanto, al menos tiene que haber un punto de cambio de signo, es decir, un cero de multiplicidad impar. Un cero de multiplicidad impar. Al menos tiene que haber. Perfecto. Vamos a suponer entonces que hay m. M puede ser 1 o puede ser 51. No sé. Vamos a suponer que hay m. Y entonces m ceros de multiplicidad impar. Es decir, m puntos de cambio de signo. ¿Bien? Entonces, claro, si dentro del intervalo donde se está tomando esta integral, que es el soporte de la medida. Claro, si esos puntos de P sub n yo lo multiplico por el producto de esos puntos, pues esto que está aquí ahora bajo esta integral no cambia de signo. No cambia de signo porque en cualquier punto donde hay un cambio de signo estoy multiplicando justo por el factor correspondiente. Por tanto, eso mata el cambio de signo. Quiere decir que esa expresión subintegral que tengo marcada en amarillo, pues no cambia de signo en el intervalo E. Pero claro, la integral es cero si m es estrictamente menor que n por ortogonalidad. Esto es cero, lo cual es una contradicción, pues la única posibilidad entonces es que m sea igual a n. Si el polinomio tiene n ceros simples y el polinomio es de grado es n ceros, n puntos de cambio de signo en el intervalo y el polinomio es de grado n, es porque todos sus ceros son simples. Y esa es una propiedad estrella de los polinomios, que los ceros sean simples y que lo hacen muy apetecible para el tema de nodos de interpolación, nodos de fórmulas de cuadratura, o sea, lo hace muy llamativo. El ejemplo clásico es la fórmula de cuadratura de Gauss-Christopher. Conocemos cuadratura para integrar con respecto a la medida del eje. Aquí estoy calculando la integral de este polinomio con respecto a esta medida que puede ser muy extraña. Porque uno puede decir, hombre, yo cuadratura voy a necesitar para integrar con respecto a la medida del EB, que es decir, la diferencial de X, un polinomio, sí, pero este no es una fórmula de cuadratura, bueno, sí, ese es un caso particular, pero sería trivial. Esta es una fórmula de cuadratura que me sirve para una clase de medidas mucho más general. Lo interesante de esto es lo siguiente. Bien, si yo tengo ese polinomio, voy a construir el polinomio de interpolación de Lagrange que interpola esa función en los n0. En los n0 del polinomio ortogonal con respecto a esta medida. Bien, n0 del polinomio ortogonal con respecto a esta medida. Por tanto, ese polinomio de Lagrange es de grado n-1. Recuerden que eso es resolver un sistema lineal de ecuaciones. Un polinomio de grado n-1 tiene n coeficientes. Tengo que hacer coincidir n0 en los ceros del polinomio ortogonal, que son n. Tengo que hacer coincidir con sus dos n-1, que es de grado a lo más 2n-1, con L
Y así es como se construye, aunque hay una fórmula explícita que yo se las he escrito aquí, pero está claro que eso tiene sentido. Bien, perfecto. Entonces, si yo tomo la diferencia entre Q sub 2n menos 1 y el polinomio de interpolación de Lagrange, está claro que eso es divisible por el polinomio ortogonal, porque estoy interpolando en los ceros del polinomio ortogonal. Es decir, que estos dos polinomios son de grado diferente, pero coinciden en los n0 del polinomio ortogonal con respecto a la medida. Así que es divisible y por tanto el resto tiene que ser un polinomio de grado a lo más 2n menos 1. Quiere decir que si yo integro la diferencia, lo que me queda es la integral de p sub n por q sub n menos 1, y esto es 0 por ortogonalidad. Y si esto es 0, entonces lo que hago es pasar la integral de q sub n para un lado y al otro, lo que corresponde a la fórmula de cuadratura, lo que corresponde a al polinomio de interpolación, y tengo exactamente la fórmula de cuadratura. Ahí estos coeficientes que van a jugar en lo adelante un papel muy importante, llamados coeficientes de Christoffel, se obtienen de forma explícita mediante esto que he marcado en rojo. Observen que está en rojo directamente porque lo voy a utilizar más adelante. Y además otra forma de hallarlos es si yo sustituyo en la propia fórmula, ya sé que la fórmula es cierta, voy a sustituir por el polinomio este caso particular. Si sustituyo por este caso particular, esto es lo que me queda aquí de todos estos coeficientes. Si observan, este polinomio se anula en todos, salvo en el iésimo, salvo en el 0xy. En todos los demás se anula y en el 0xy vale 1. Así que lo que me queda es justo esta fórmula. Esta fórmula no me interesa tanto desde el punto de vista de cálculo con ella, sino que me permite afirmar que estos coeficientes son todos positivos. Estos coeficientes son todos positivos. O sea, estos coeficientes son todos positivos y eso es importante. Así que pueden venir dados explícitamente por esta fórmula y esta que es equivalente, lo cual quiere decir que esta integral y esta de arriba dan lo mismo. Bien, pues muy importante, porque son todos positivos. Y son todos positivos si en particular, que también lo voy a utilizar más adelante, si en particular como Q sub 2n. Recuerden que Q sub 2n menos 1 no puede ser de grado mayor a 2n menos 1, pero sí puede ser de grado menor. Bueno, lo voy a coger como la constante igual a 1. ¿Bien? Si lo escojo como el polinomio de grado 0, resulta que la suma de los coeficientes de Christoffel es igual a la medida de E, es decir, la integral sobre E, esto sería 1 de E. Bien, si estamos hablando de medida de probabilidad, es decir, que la medida de todo el espacio es 1, pues efectivamente, entonces quiere decir que las sumas son números positivos cuya suma es igual a 1. Y eso para las aplicaciones los hace muy, muy interesantes. Un clásico de la relación de la ortogonalidad, una consecuencia inmediata, es la relación de recurrencia a tres términos. O sea, si yo tengo x p sub n, y esto lo puedo escribir como combinación lineal de todos los polinomios ortogonales desde el grado, como esto que he marcado en amarillo tiene grado n más 1, pues todos a la derecha. Luego, como mismo hacemos para hallar los coeficientes de Fourier, podemos hallar esos coeficientes y nos damos cuenta de que estos coeficientes, estos beta n, ¿qué cosa es? El producto de x p sub n por p sub n. Claro, si aquí el que aparece es p sub n menos 2 y el x se lo paso a p sub n, eso es igual a 0. Por tanto, todos los coeficientes de ese desarrollo, desde n-2 hasta 0 son 0. Solo quedan estos tres coeficientes. Como estoy con mónico, evidentemente este coeficiente tiene que ser 1, porque esto es mónico y solo estoy multiplicando por 0. Esta es la variante para mónico y esta es la variante de la relación de recurrencia a tres términos para los ortonormales. Bien.
No se tiene relación de recurrencia de este tipo para el caso sobre. Aquí no hay relación de recurrencia a tres términos. Digamos que en el caso que no aclaré, el caso de ortogonalidad tipo sobre tiene tres variantes. Una, todas estas medidas son medidas continuas. Variante 2, la primera, cuando cae cero es continua y las demás son medidas discretas, deltas de Dirac. Es muy bueno que hayan dado todo el curso de medida, porque ahora esto que antes yo tenía que explicar, ya todos lo entienden al haber cursado esta asignatura con el profesor Wilfredo, que lo ha hecho de forma maravillosa. Y luego, el caso discreto continuo, cuando las que son discretas son todas las anteriores, son deltas de Dirac, lo cual esto se convierte en la derivada késima evaluada en un punto por la derivada késima de Q evaluado en este punto multiplicado por una constante. Y la enésima derivada es la única que no tiene aquí una medida discreta. Esos son los tres casos de estudio. Bien, sucede que en el caso discreto, que es el caso en que solo la primera medida es continua y las demás solo son evaluaciones puntuales, pues mira, aparece una fórmula de recurrencia de 2m más un término. Fórmula de recurrencia de 2m más un término, que por aquí creo que la tengo mucho más clara. O sea, digamos, queda de esta manera. Esta que están aquí todas son medidas discretas y lo que quedaría como producto de sobre discreto es este que aparece como número 2, o sea, en una parte, pero eso no cumple una relación de recurrencia a tres términos, o sea, cumple una relación de recurrencia a 2n más un término. Y luego, mucho más complicado es el caso en que todas las medidas son continuas, porque sí, efectivamente cumple una relación de recurrencia, pero cumple una relación de recurrencia con un número de términos que va creciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo equivalente. Imaginen que aquí yo no pudiera probar que los coeficientes que faltan a la derecha, de P sub n menos 2, P sub n menos 3, así hasta llegar a 1, que esos coeficientes son 0. Si no lo pudiera hacer, pues cuando tenga el polinomio n más 1, voy a tener aquí n más 2 coeficientes. Cuando tenga el n más 10, o sea, en la medida en que n aumenta, aumenta el número de términos de la recurrencia. Recurrencia hay, lo que no con un número finito de términos. La gran ventaja de esta fórmula de recurrencia es que es una fórmula de recurrencia con tres términos. Bien, con tres términos. Noten que aunque yo la he escrito de esta manera, en realidad, para entender la fórmula de recurrencia, el que despejamos es P sub n más 1. O sea, para calcular P sub n más 1, lo hacemos conociendo solo P sub n y P sub n menos 1. Y si conocemos P sub n más 1, entonces P sub n más 2 lo hacemos conociendo P sub n más 1, que ya lo hallamos, y P sub n. Y así sucesivamente. ¿Bien? Bueno. Entonces, esto está muy relacionado con el problema de momento. El problema de momento del cual la primera charla del segundo bloque será el profesor Ignacio sobre este tema y ya profundizarán, pero que en el curso yo di algunas nociones. El problema de momento es el siguiente. Yo tengo una sucesión. Estos son, musuenes son números. La pregunta es la siguiente. ¿Existe? Y los momentos de una medida son las integrales de las potencias. El momento 0 es la integral de la medida. El momento 1, la integral de x por la medida. El momento 50, la integral de x a la 50 por dx. Esto es lo que se llaman los momentos. Si existe una medida tal que estos sean los momentos, entonces se dice que el problema de momento está definido. Si esa medida es única, se dice que el problema de momento está determinado, y si no, que es indeterminado. ¿Bien? Esto parece así como muy de bajo perfil, pero no lo es. Fíjense que estamos pasando una relación, y es uno de los problemas más importantes que hay en análisis. Estamos pasando una relación algebraica de que existe
una sucesión a una situación analítica en la que existe una medida cuyos momentos son los elementos de esa sucesión. Este es ese paso que permite desde la zona de la derecha de resultados de carácter algebraico pasar a los resultados de carácter analítico o regresar. Es el puente en esta teoría que conecta esas dos cosas. Hay tres casos, o sea, el caso aquí en 0,1, debí escribirlo en -1,1, pero bueno, en 0,1, el llamado problema de Haudor, está definido si la sucesión es completamente monómica, si hay solución siempre es única, el de Hamburger, que es el de menos infinito más infinito, y el problema de Stiglitz, que es con medidas soportadas en 0 más infinito. En esos casos hay condiciones y una condición suficiente, que es la llamada condición de Kalman, para que esté determinado. Bien, lo interesante de esto es que los polinomios ortogonales satisfacen una relación de recurrencia, pero si esa relación de recurrencia es de esta forma, fíjense que ahora esta es una relación de recurrencia que no viene de nada de ortogonalidad, y estos términos son mayores que 0, y estos son números reales, pues existe una medida con respecto a la cual estos polinomios son ortogonales. Interesante en el mismo enfoque que les decía. O sea, tengo polinomios que se generan a través de una relación de recurrencia que es una relación algebraica. Y puedo construir una medida con respecto a la cual ellos son ortogonales. Es un cambio muy, muy importante. Bueno, a partir de la fórmula de recurrencia, la fórmula de recurrencia tiene muchas consecuencias. Lo primero es el núcleo de Christopher-Darboux. O sea, si yo tengo la suma desde k igual 0 hasta n de los pk en x y por los pk en t, y esto en análisis armónico, en el área, este tipo de núcleo, en el área que trabaja Burford, tiene mucha importancia en general para sistemas de funciones ortogonales. Aquí los nuestros son los polinomios ortogonales, y utilizando la fórmula de recurrencia, para no extenderme mucho, es posible probar que esta suma pues se escribe mediante esta expresión. Y el caso particular llamado confluente cuando hacemos tender pues x a t. Si hacemos tender x a t, pues claro, aquí lo que me quedan son estos términos cuadrados, la fórmula que me aparece debajo, y por otro lado lo que me aparecería entonces sería la derivada, sumando y restando convenientemente y tomando límite cuando x tiende a x sub 0, pues nos queda esta expresión. Esta expresión es interesante porque fíjense de nuevo que aquí tengo la suma de cuadrados. Así que como tengo la suma de cuadrados, y recuerden ustedes que o sea, esto no puede ser 0. O sea, esto quiere decir que esto es mayor que 0. O sea, la suma de estas cantidades es mayor que 0, y eso lo podemos utilizar para hallar los ceros para ver que los ceros de los polinomios se entrelazan. Bueno, voy a saltarme, aquí hay un ejemplo de la importancia que tiene disponer el núcleo de Christopher-Darboux para la serie de Fourier, en este caso para probar convergencia uniforme. Una consecuencia obvia de la fórmula de recurrencia a tres términos es que dos polinomios consecutivos no pueden tener ceros comunes, porque si tuvieran ceros comunes, entonces el otro tiene cero. Y si seguimos así, hacia atrás, llegamos a que el polinomio de grado 0, que es 1, el mónico de grado 0, que es 1, es igual a 0, y 1 es diferente de 0. Utilizando para no extenderme, utilizando la fórmula confluente de Christopher-Darboux, no es difícil percatarnos que los ceros de polinomios ortogonales consecutivos se entrelazan. Bien, bueno, además que el cociente de polinomios consecutivos es un cociente que está uniformemente acotado. De ahí nos interesan el comportamiento asintótico de las familias de polinomios, es decir, cómo se conectan los cocientes de polinomios, la raíz enésima. Esto es lo que se suele llamar
la asintótica débil, la asintótica de cociente y esta la asintótica fuerte. Es decir, que los polinomios se comportan como las potencias de una cierta función. Bueno, paso entonces a lo que quiero para terminar. A cada polinomio, como los Chebyshevs tienen los Chebyshevs de segundo tipo, a cada polinomio ortogonal le puedo asociar pues un polinomio de segundo tipo. Bien, polinomio de segundo tipo que lo voy a definir a través de esta fórmula. Este es el polinomio ortogonal P sub n y el de segundo tipo asociado, pues entonces es Hn. Fíjense que el cociente de Hn sobre P sub n, bueno, si lo descompongo en fracciones simples donde todos estos son simples aquí, porque recuerden que ya sabemos que los ceros del polinomio ortogonal todos son simples y están en la envoltura convexa. Así que fácilmente en ese caso, en la composición de fracciones simples, sabemos cómo calcular estos coeficientes y esto que me queda aquí, si observan, esto que tienen aquí, el límite, cuando z tiende a xni, lo que me queda aquí es la derivada de P sub n en xni. Como xni es un cero de P sub n, esto va a ser 0 y esto va a ser xni. Es decir, que lo que me queda es la fórmula que vimos en rojo anteriormente para los números de Christoffel. N más un 0 de los n más un 0 de Hn, fíjense que este es un polinomio en z, o sea, esto en z, no en t. El que tienen arriba es un polinomio de grado n. Bien, y lo están dividiendo por uno de sus factores, porque está claro que si t es igual a z, pues sería un 0. Así que esto es un polinomio de grado n menos 1. Quiere decir que Hn, que admite esta descomposición, donde cada uno de los lambda ni son mayores que 0, cosa que es muy importante. Si yo lo evalúo en dos ceros consecutivos de P sub n, aquí, fíjense que esto lo que tengo es P sub n y le estoy quitando a P sub n el factor que corresponde al 0 xni, así desde 1 hasta 3. Cuando evalúan un 0, solo me va a quedar un sumando, los demás son 0. Y en el otro caso evalúan el otro 0, pues siempre hay cambio de signo, así que quiere decir que entre dos ceros del polinomio ortogonal hay un 0 del polinomio de segundo tipo. Tampoco es difícil probar que la familia es normal, que están uniformemente acotadas. Y esa es la base para uno de los teoremas más importantes que hay en teoría de aproximación y es el siguiente. Bueno, aquí esto no, esto es P sub n, ¿no? Esto es un gazapo de símbolo. O sea, Hn sobre P sub n, igual que como está aquí. Bien, igual que como está abajo lo que he marcado en amarillo. Resulta que el cociente de estos polinomios converge uniformemente a las funciones que son de este tipo, función que he marcado en amarillo. Esto corresponde a la aproximación racional, la aproximación racional que, recuerden ustedes, ya lo veíamos en clase, las ventajas que supone aproximarme por polinomio. Digamos, aquí en esta simulación, en azul está la función coseno, en rojo está el aproximante del polinomio de segundo tipo sobre el polinomio de primer tipo. Observen el acercamiento que tiene. En verde, este es el polinomio de interpolación. Este es el polinomio de interpolación. Y en magenta está el polinomio de Taylor. Polinomio de interpolación en 4 puntos. Bien. Bueno, observen que la aproximación racional es mejor, aunque aquí quizás no podemos apreciar tanto como en este otro caso, que con los mismos colores, aquí teníamos la función coseno. Bien, pero los polinomios son funciones buenas y el coseno es función buena. Cuando digo buena, quiero decir que son enteras. Recuerden que son derivables en todo R, tanto los cosenos como los polinomios. Pero ahora aquí estamos con la tangente. Ahora estamos con la tangente. La tangente ya tiene polos, tiene singularidades, ¿verdad? Seno sobre coseno, en los ceros del coseno,
ahí hay singularidades que son del tipo polo. Aquí la hemos escogido alrededor de estos puntos y observen ustedes aquí cómo de nuevo con los mismos colores, o sea, en azul aparece la función, en rojo está el cociente del polinomio de segundo tipo sobre el polinomio de primer tipo. Hombre, esto también tiene polos y por tanto tiende más a parecerse a una función que tiene polos, porque los cocientes del polinomio tienen singularidades esenciales en los ceros del denominador. Y ya la aproximación polinomial, como esta que aparece en verde, que es el polinomio de Taylor, y esta que aparece en magenta, que es el polinomio de interpolación en 4 puntos, ya estas ya no se parecen tanto porque estamos aproximando funciones que tienen un determinado tipo de singularidad, en este caso polo, por funciones que no tienen ningún tipo de singularidad, que son los polinomios. Así que aproximar con funciones racionales da una cierta ventaja. Esto es en el caso, digamos, de medida que estén en -1, 1, un resultado muy interesante es que si tomamos norma uniforme aquí en esta diferencia, es posible probar que esta diferencia, esto es una cantidad que es menor que 1, tiende a 0, es decir, el error en el sentido uniforme tiende a 0 como este número que es menor que 1 elevado a la docena, porque lo que tendría que hacer es elevar a la docena para quitar la raíz, lo cual es un orden de convergencia muy rápido y muy bueno para desarrollar métodos numéricos. Y en el último caso, es exactamente el mismo problema, pero para medidas soportadas en 0 más infinito. Solo que aquí hay que pedir un factor extra, que es que el problema de momento esté determinado, es decir, que tenga solución única. En el caso Sóboles, pues estos serían los polinomios de segundo tipo. No hay un polinomio de segundo tipo, hay muchos, por eso le llamamos los asociados. También satisfacen una fórmula de recurrencia. Y en este trabajo con Abel, que acaba de ser publicado recientemente, que ustedes tienen, bajo un determinado tipo de condiciones, pues también se prueba un teorema de tipo Markov. Algunos de los problemas que yo les he propuesto a ustedes están relacionados con esto. Bien, para terminar, perfecto. Entonces, ahora, para unir todas estas cosas que aparentemente hemos visto de manera aislada, yo tengo una relación de recurrencia. Esa relación de recurrencia yo la puedo reinterpretar como una ecuación en diferencia, es decir, esta es la relación de recurrencia y esta es la ecuación en diferencia. De las ecuaciones en diferencia, como las ecuaciones diferenciales, nos interesa el espacio de solución. Una ecuación en diferencia de 3 términos, pues el espacio de soluciones tiene dimensión 2. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues una base de ese espacio, por una parte, tomamos los polinomios ortogonales, que sabemos que satisfacen esa relación de recurrencia, y los polinomios de segundo tipo. Aquí voy a llamar Rn. Recuerden que Hn más 1 es de grado n. Para que me quede exactamente el índice Hn más 1, recuerden que lo vimos en el tema de la división que les explicaba, de que tiene P sub n en z menos P sub n en x sobre z menos x. O sea que en z queda un polinomio de un grado menor. También son soluciones de esta ecuación diferencial y por eso estos conforman 2 soluciones que son linealmente independientes, es decir, una base del espacio de solución. Ahora, ¿qué sucede? Que noten que ser solución de esto no tiene por qué ser polinomio, ¿eh? O sea, estas son 2 soluciones que son polinomios y en muchos problemas la última referencia que
que aparece al final de la transparencia, que es un artículo de Gaucho. Hay muchísimas aplicaciones de problemas de física generalmente y de matemática numérica, cuya solución depende de la solución de una ecuación en diferencias. Y especialmente de un tipo de solución. Y son las llamadas soluciones minimales. Si yo tengo esta ecuación en diferencia, que es lo mismo que la ecuación, la fórmula de recurrencia, solo ha cambiado el nombre. Bien, decimos que si n es una solución minimal, si n sobre cualquier otra solución, cuando n tiende a infinito, tiende a cero. O sea, ambas son soluciones de esta ecuación en diferencia. Si este límite, cuando n tiende a infinito, es cero, entonces la que está arriba se dice que es una solución minimal. Noten que el espacio de todas las soluciones minimales que satisfacen esa condición es de dimensión 1 y es muy fácil probarlo. Supongamos que tenemos dos. Bien, si tengo dos, como la primera es minimal, esto es 0. Y como la segunda es minimal, esto que está aquí es 0. Pero esto es una contradicción. Bien, no puede ser que A sobre B, cuando n tiende a infinito, A sub n sobre B sub n sea 0, y si cambio el orden, que debía ser el límite infinito, sin embargo el límite sigue siendo 0. Así que está claro que es una contradicción. Quiere decir que hay una única, salvo constante multiplicativa, hay única solución minimal. Y uno dice, wow, pues esa solución minimal creo que son los polinomios ortogonales. Pues no son los polinomios ortogonales, porque fíjense que si nos quedamos con el caso de medidas soportadas menos 1, 1, hn sobre p sub n, no da 0. Así que si no da 0, hn no es solución minimal. Y si lo invierto, lo que da es el recíproco de esta función de Marco, que tampoco es 0. Así que los polinomios ortogonales no me sirven como, a pesar de que son soluciones, no me sirven como solución minimal. Bien, entonces, uno de los temas para ese tipo de aplicaciones más interesantes es la búsqueda de soluciones minimales. Obviamente este problema, que es con el que termino, ya está resuelto, pero el que es un problema abierto, en el que estamos trabajando precisamente con la profesora Yaminé y Laura y algunos de ustedes, tiene que ver con el trabajo de Juan Hernández, con cosas de este tipo. ¿Cómo podemos encontrar ese tipo de soluciones minimales para fórmulas de recurrencia de 2m más un término, como la que vimos con los óvoles? Los óvoles que son, digamos, la que vimos con los óvoles con respecto al caso discreto, o sea, donde la parte que no tenía derivada es una medida continua y el resto son sumas de deltas de Dirac. ¿Bien? O sea, ese es un problema abierto y es un problema interesante. Pero vamos a seguir con esto para ya terminar. Claro, ahora vamos a tomar esta advertencia. Si uno dice, jolín, pues una fórmula de recurrencia, pues claro, aquí lo lógico, si tengo una fórmula de recurrencia, es tomar los dos primeros valores cuando n vale 1, que sería i0, y 1, y si tengo i0 y 1, con eso calculo i3, y teniendo i3 y 2, calculo i4, y así sucesivamente. Pues si quiero encontrar soluciones minimales, esto aparentemente es lo que tengo que hacer. Ojo con eso. Imaginemos que lo vamos a hacer, o sea, que hay dos valores iniciales, somos tan listos que nos damos cuenta, en ese caso que es más simple, con n igual 0 y n igual 1, cuáles son las soluciones extremales. Somos muy listos y nos hemos dado cuenta en ese caso que no es difícil percatarnos. ¿Bien? Y a partir de ahí queremos calcular el resto de las soluciones minimales. Pues mire, obviamente siempre en datos y en problemas numéricos nunca el dato es exacto y además tiene los problemas de redondeo. Así que es bastante frecuente que si tú utilizas dos valores particulares aquí
en realidad, calculando con la fórmula de recurrencia, tú vas a tener una supuesta solución que aproxima a tu función que no conoces, bien, la cual es en realidad linealmente independiente con respecto a la solución verdadera que tú no conoces, la que quieres hallar, o sea, es linealmente independiente. Recuerden que esta está en un espacio de dimensión 1, o sea, solo está ella y sus múltiplos. ¿Ven? Solo. La minimal solo está en un espacio de dimensión 1. Claro. Entonces, si tomamos el error relativo, es decir, yo cuando utilizo fn para fn estoy comparando un error con respecto a la función que es límite cuando n tiende a infinito. Claro, esto que está arriba es algo que, como esta no es solución minimal, fn sobre fn menos 1 cuando esto tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, esto que está aquí tiende a infinito, lo cual quiere decir que el error relativo incrementa arbitrariamente y no puede ser este el procedimiento para calcular. Vamos a introducir la función de segundo tipo. Esta función de segundo tipo, ya para terminar, la vamos a llamar phi sub n y no es más que la integral de p sub n sobre z menos x con respecto a mu. Recuerden que el caso n igual 0 es la función a la que convergen en el teorema de Marco, el cociente del polinomio de segundo tipo y el polinomio de primer tipo. Primera historia. Bien, esta función es solución, no es un polinomio, insisto, no es un polinomio, esto no es un polinomio. Recuerde que aquí estás integrando, pon dx aquí, un polinomio de x y tiene 1 sobre z menos x, pues esto debe ser algo con logaritmos, ¿verdad? Bien, pues la idea es que utilizando la ortogonalidad podemos probar, y aquí está para no extenderme como acostumbro, que a veces me extiendo demasiado, bien, pues está claro que esta es solución de la ecuación en diferencia, o que puede ser generada a través de la fórmula de recurrencia. Además, se cumple esta relación que aparece aquí. Se cumple esta relación, lo cual también es muy fácil. Es solo sustituir la definición de Hn, la definición de phi n y ver que se cumple esa relación. Si aquí arriba entonces nosotros dividimos por P sub n toda esta ecuación, me queda que phi sub n sobre P sub n va a ser phi 0. Phi 0 recuerden que es la del teorema de Marco, menos Hn sobre P sub n. Pero cuando n tiende a infinito, esto uniformemente tiende a esto. Es el teorema de Marco. ¿Bien? Es el teorema de Marco. El teorema de Marco lo que me dice es que esto converge uniformemente a esto. Por tanto, ¿qué significa? Que la función de segundo tipo es la solución minimal de esa fórmula de recurrencia. Fíjense que no es que en teoría en diferencias, o sea, ahí tienes un gran problema porque no puedes utilizar esa herramienta que es la propia fórmula de recurrencia para calcular la solución minimal. Ahora, en este caso, que es con lo que termino, viene la teoría de polinomios ortogonales a resolver para este tipo de fórmula de recurrencia, viene a resolver este problema. Utilizando el teorema de Marco, entonces hemos probado que la función de segundo tipo, esta que está aquí, es la, recuerden que al ser una ecuación de recurrencia, la solución es una sucesión de funciones. Estamos hablando en espacios de sucesiones, de funciones. O sea, la solución, cuando decía que los polinomios ortogonales, la sucesión de polinomios ortogonales y la sucesión de sus polinomios asociados. Bien, así que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo lo que quería comentarles sobre el tema.